Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. La tabla periódica de los elementos muestra los elementos de la naturaleza según su número atómico y sus propiedades químicas. Es enormemente útil para ver las relaciones entre las propiedades de los elementos o predecir propiedades de elementos todavía no sintetizados o descubiertos. Pero, ¿qué pasaría si usamos una técnica similar, pero con la música? Del sodio, potasio o níquel a los tonos, semitonos, acordes y corcheas. Luis Nuño, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, ha dado un paso más en la fusión de dos de sus grandes pasiones, las matemáticas y la música, y ha creado una nueva tabla periódica de los elementos musicales. Es un compendio de todas las posibles combinaciones que se pueden hacer con las 12 notas y están, en principio son 4.096, 2 elevado a 12, pero están reducidos mediante transposición e inversión y al final quedan 224. La tabla guarda diferentes similitudes con la de Mendeleev. Incluso el número de columnas es el mismo y también el número de filas, si contamos los 7 periodos más los lantánidos y los actínidos, pues también me ha coincidido el número de filas. Es especialmente útil para los estudiosos de esta disciplina artística y también para compositores. Imaginemos un cocinero, un chef que tiene que preparar una comida, entonces esta tabla sería todos los posibles ingredientes que existen. Con esa tabla digamos que sabes más o menos qué ingredientes quieres escoger, pero no vas a usarlos todos, seleccionarás unos pocos y luego tienes que saber combinarlos. Este trabajo ha sido publicado en el Journal of Mathematics and Music. Los métodos de enseñanza surgen con la propia enseñanza. Su racionalidad y alcance está determinado por las condiciones sociales y el desarrollo de las ciencias. Durante toda la historia de la enseñanza moderna se ha cuestionado cuál es el mejor método para enseñar las matemáticas. Más allá del estigma social que persigue a las matemáticas, sus orígenes y prevalencia, la verdadera pregunta es, ¿cómo se puede cambiar esta realidad? Yo creo que todo el mundo puede aprender matemáticas, pero para entenderlas, cada quien crea sus propios caminos, ¿no? Entonces, si tú tratas de enseñarle matemáticas a un grupo tan grande, pues yo creo que es bastante complicado. Si matemáticas se enseñaran a grupos mucho más pequeños, 5 o 6 personas, creo que sería más fácil encontrar la manera, encontrar el lenguaje preciso para enseñarle matemáticas a esas 5 o 6 personas, o uno a uno, ¿no? Sin embargo, la respuesta no está solo en los métodos de enseñanza. Nuestra cultura también juega un papel muy importante. Hay ciertos espacios y ha habido ciertos momentos donde este tipo de cultura del compite contra el otro no ha ayudado absolutamente nada a trabajar la matemática como un objeto que debería de ser puesto transversalmente. Si hay algo que va a poder ayudar en esto, es traer a la matemática a un nivel, bajarla a un nivel mucho más de práctica, que en la práctica sea colaborativa y que en la práctica colaborativa no solo sea colaborativa, sino también que sea horizontal. Una cosa es segura, se necesita la disposición y cooperación de todos los involucrados en el sistema educativo para lograr un cambio. Lograr como experiencias diferentes, ¿no? Basadas como en otras metodologías un poco más amigables. Yo creo que sí sería muy interesante que sí se pudieran hacer como trabajos, ¿no? Con los mismos docentes, donde sí se recuperaran experiencias, pero en donde ellos también pudieran experimentar nuevas formas de enseñanza y en donde ellos mismos también pudieran proponer, ¿no? Para el NSC, desde Guadalajara, México, Daniela Ruiz Velasco. Los antibióticos son medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos. Pero, ¿cómo funciona esta situación en el espacio? Come si comporta un batterio in assenza di gravità? Come si sviluppano i geni che lo rendono resistente agli antibiotici? E come si trasmettono le infezioni nello spazio?
Per rispondere a questi interrogativi, Space Pharma, azienda svizzero-israeliana all'avanguardia nella ricerca di prodotti farmacologici in microgravità, ha condotto uno studio sull'antibiotico resistenza in orbita che sarà presentato oggi nella seconda edizione di New Space Economy Expo Forum, la manifestazione promossa da Agenzia Spaziale Italiana e Fondazione Amaldi, quest'anno in versione digitale. La comprensione di questo fenomeno, ha detto Yossi Yamin, amministratore delegato di Space Pharma, e il tentativo di coniugare diversi batteri in microgravità ci ha dato risultati positivi. Tutte le informazioni trasmesse da un batterio all'altro sono state analizzate da scienziati italiani e israeliani, un nuovo passo per la ricerca in microgravità importante per entrambe le nostre popolazioni. D'ora in avanti le tecnologie per combattere la diffusione dell'antibiotico resistenza, un problema grande quanto la pandemia di Covid-19, potranno essere migliorate. Dopo il lancio a settembre del satellite Dido 3 con il suo laboratorio di microgravità a bordo, gli scienziati hanno dato il via all'esperimento che ha seguito le fasi di crescita dei batteri e ne ha monitorato i cambiamenti per alcune settimane dopo l'iniezione di antibiotici. Le letture spettrali realizzate dal laboratorio a terra, grazie all'invio dei dati delle immagini dal satellite, sono state poi consegnate ai ricercatori che controllano dalla base i comandi del nanolaboratorio orbitante. L'obiettivo della collaborazione fra le agenzie spaziali italiana e israeliana per il lancio di Dido 3 è lo studio della trasmissione della resistenza tra batteri che causano malattie umane nello spazio. I risultati potrebbero portare allo sviluppo di nuove terapie per la prevenzione e il trattamento delle infecciones resistentes agli antibiotici. El reciclar o reciclaje es un acto de suma importancia para la sociedad, ya que el mismo supone la reutilización de elementos y objetos de distinto tipo que de otro modo serían desechados, contribuyendo a formar más cantidad de basura y en última instancia dañando de manera continua a nuestro planeta. Veamos cómo sirve para crear novedosos materiales en Colombia. Carmen hace parte de los más de 30.000 recicladores que se dedican a este oficio en Bogotá. Poco a poco va acumulando gran cantidad de materiales y cuando termina su jornada de recolección, viene la separación de estos. Por último, debe llevar los costales a las bodegas donde lo compran. Reciclaje que se convierte en madera plástica y con el fin de recuperar el material que más se consume en el mercado, pero que no tiene ningún valor, surgió para la botella. Un proyecto liderado por la Asociación de Recicladores de Bogotá y EcoWorks, que consiste en recolectar dentro de una botella diferentes tipos de plástico que pueden durar hasta 150 años en descomponerse. Aquí hacen la separación de lo que contiene cada botella para evitar que no haya ningún material que no corresponda con las especificaciones. Acá vemos un gotero. No debe ir ahí. Luego de esta ardua separación y limpieza, se somete a un proceso de transformación mediante aglutinado. Finalmente se reúnen costales y se lleva a la fase final, que es la conversión a madera plástica. Se hace un proceso de extrusión por moldes, se sacan los moldes, las piezas de madera individuales y luego se hace el ensamble. Estos moldes le dan forma a la madera plástica y luego de 15 minutos en agua fría queda lista para ser usada. Es un material duradero, impermeable y ecológico. Se pueden construir mesas, sillas, lavamanos portátiles y hasta casas que no tienen nada que envidiarle a las de ladrillo y cemento y se pueden comercializar alrededor de 55 millones de pesos, unos $15.000. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano informó Rafael Poveda, desde Bogotá, Colombia. Uno de los medios de transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 es a través de las superficies de alto contacto. Hasta el momento, distintas sustancias y productos ofrecen la capacidad de desinfección de estas, pero ¿podría haber un componente que las proteja a largo plazo? Los investigadores de la Universidad de Guanajuato, Miguel Ángel Vallejo, Cristian Gómez, Ramón Castañeda y Blanco Olivia Murillo, desarrollaron una suspensión inteligente que elimina en un 100% el SARS-CoV-2, causante del COVID-19, pues al ser aplicada en una superficie se convierte en una película inteligente autoensamblante que aniquila virus, bacterias y hongos hasta por 60 días.
Dicho producto tiene la capacidad de ser utilizado en protocolos de desinfección de superficies. Su uso puede ser diario y personal. Además, se trata de un artículo de bajo precio para la comunidad. La prolongación en el tiempo de la vida útil del producto, que va más allá incluso de 30 o hasta más allá de 60 días. El producto no es un producto tóxico, no es un producto tampoco corrosivo, y esta efectividad que tiene a lo largo del tiempo es altamente eficiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos otros productos, como ustedes ahorita acaban de utilizar el gel, es simplemente en el momento que ustedes lo aplican, es válida esa efectividad que ustedes están haciendo con... Martínez Patiño explicó que no es un medicamento y que tampoco se trata de un producto tóxico o corrosivo. De acuerdo con el reporte del análisis bacteriológico de superficie con recubrimiento basado en la tecnología desarrollada por la Universidad de Guanajuato, su efectividad es prolongada y se creó con el objetivo principal de actuar en hogares, industria automotriz, oficinas, centros comerciales, escuelas, hospitales, salas de cine y transporte público. Informó para TV4 Noticias Imelda Solano. En noviembre del 2020 y bajo el mando de Donald Trump, Estados Unidos se convirtió en el primer país del mundo en retirarse formalmente del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Sin embargo, el nuevo presidente de ese país, Joe Biden, parece tener ideas muy distintas a las de su predecesor. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el miércoles que su país liderará la batalla para enfrentar la crisis climática. Desesperadamente necesitamos unificar la respuesta ante la crisis climática. Porque hay una crisis climática, debemos liderar la respuesta global. El mandatario también anunció medidas que incluyeron la suspensión de perforaciones de petróleo y gas en tierras federales y en alta mar, con lo cual comenzó a cumplir con sus promesas de campaña. Biden nombró al exsecretario de Estado John Kerry como su enviado internacional para el clima y dijo que Estados Unidos será el anfitrión de una cumbre de líderes sobre el clima el 22 de abril, coincidiendo con el 5º aniversario para la firma del Acuerdo en París sobre el cambio climático. La orden ejecutiva de hoy ayudará a fortalecer ese compromiso, al trabajar con otras naciones para apoyar a los más vulnerables al impacto del cambio climático y aumentar nuestra resiliencia colectiva. Eso incluye una cumbre de líderes mundiales que convocaré para abordar esta crisis climática en el Día de la Tierra este año. Se espera que Estados Unidos, el segundo emisor de gases de efecto invernadero del planeta, anuncie en esa reunión objetivos más ambiciosos para la reducción de esas emisiones, bajo el impulso de la experta ambiental Gina McCarthy. Las acciones federales apuntarán a completar un plan de infraestructura de $2 billones que se espera que el presidente ponga ante el Congreso el próximo mes y que, según prometió el miércoles, servirá como motor del crecimiento económico futuro y creará millones de empleos bien pagados. El Ballet Nacional Sodre es el ballet nacional uruguayo fundado el 27 de agosto de 1935. Se creó como una compañía nacional que incluyera en su repertorio no solo el vasto espectro del ballet, sino también que incorporara a los referentes y promoviera creaciones en el área de la danza contemporánea y moderna. Y ahora tiene una flamante nueva directora. La mejor bailarina de la historia de Uruguay comienza un nuevo desafío. María Noel Richetto colgó las zapatillas hace poco más de un año, en el momento cumbre de su carrera, y ahora es la flamante directora del Ballet Nacional del Sodre. Tras un proyecto de más de 10 años a cargo del maestro argentino Julio Boca, que se consolidó luego con la dirección del bailarín y coreógrafo español Igor Yebra, la compañía goza hoy de un prestigio internacional. Me da mucho orgullo ser uruguaya y tener la dirección del ballet que fue mi vida. Durante años fue solista del American Ballet Theatre de Nueva York y en 2017 obtuvo el Benoît de la Danse, el máximo reconocimiento en esa disciplina. Volvió a su país natal en 2012 como primera bailarina. Su nombre agotaba funciones y su rostro se veía hasta en los autobuses como una estrella de rock. Fue increíble, fue un gran proceso. Fue ver el teatro terminado. Cuando yo me fui de Uruguay, este lugar era una esquina, un agujero.
En promedio, desde 2010 a 2018, el Ballet Nacional atrajo a más de 100.000 espectadores al año. Las funciones se agotan en menos de una semana, los precios son asequibles y sus figuras reconocidas. El ballet quiere llegar a todos lados. Es uno de los grandes desafíos para este año el poder visitar los 19 departamentos con el ballet. Ricchetto toma las riendas del Ballet Nacional cuando miles de teatros en todo el mundo han bajado sus telones ante una pandemia que no cede, con bailarines y artistas en seguro de desempleo, practicando sus pliés a través de clases por Zoom. No es el caso de Uruguay que, aunque con aforo limitado, hasta el momento mantiene los espectáculos en vivo. Quiero que me juegue a favor el hecho de decir somos una de las pocas compañías en el mundo que está activa. Sin embargo, Ricchetto tiene claro que las cosas pueden cambiar en un solo día, por lo que se prepara con un plan B, un plan C y un plan D para hacer un giro y adaptarse. Sí, con un año. El montaje es el proceso que se utiliza para ordenar los planos y secuencias de una película, de forma que el espectador los vea tal y como quiere el director. La manera de colocar los diversos planos puede cambiar completamente el sentido y por lo tanto el mensaje de una película. Distintas visiones de hacer y pensar el montaje, el tiempo cinematográfico, la yuxtaposición de imágenes, los cortes y las diferentes maneras de tejer ideas componen la nueva edición del Cuaderno de Cine Colombiano. Sí, es un cuaderno que habla del montaje, pero desde una perspectiva quizá un poco más centrada en estas nuevas miradas o en estas nuevas aproximaciones al lenguaje cinematográfico que vemos en la geografía, no solamente, nacional, sino transnacional del cine colombiano. En esta oportunidad, el lanzamiento se llevó a cabo de forma virtual y los invitados Laura Huertas Millán, Federico Tertúa Arteaga y Sebastián Múnera compartieron sus propuestas con material audiovisual inédito. Y para mí puesta en montaje es justamente eso, todo lo que sucede antes, que puede tener un lugar, puede tener una forma, son piezas que se pueden compartir y que son todas las otras cosas que suceden antes de la misma película. Esta publicación sobre el montaje audiovisual se suma a la extensa lista de 30 cuadernos que, además de mantener viva la memoria del séptimo arte colombiano, construye las bases de las futuras producciones nacionales. Ai Weiwei es uno de los artistas contemporáneos más controversiales del mundo. En repetidas ocasiones ha tenido enfrentamientos con el gobierno chino y otros gobiernos e instituciones por sus desafiantes obras que implican profundas investigaciones, como en el caso del terremoto de Sichuan en China, que dejó un saldo de más de 80.000 muertos, muchos de los cuales eran niños y estudiantes. Esta vez, el epicentro de la pandemia, Wuhan, es su nuevo blanco para la creación. Coronation del artista disidente chino Ai Weiwei es un documental sobre el estricto confinamiento de Wuhan, la ciudad china donde se diagnosticó el primer caso de COVID-19. Aunque Pekín siempre ha impuesto la imagen de una gestión de la pandemia ejemplar, Ai Weiwei retrata un país sin piedad por las personas en duelo. Grabé de forma remota. Afortunadamente tenemos muchos colegas, amigos y artistas asociados que estaban confinados en la ciudad de Wuhan. Empecé a mantener conversaciones con ellos y les pedí que grabaran sus vidas con cámaras o con el móvil, simplemente que grabaran sus vidas. La poderosa influencia de China ha complicado los planes del artista de presentar su película en festivales internacionales. Venecia, Toronto y Nueva York la rechazaron, y también plataformas como Netflix y Amazon. Occidente vende entretenimiento que China también compra, por lo que muchos no pueden arriesgarse a tener mi película, ni siquiera presentar mi nombre. Plataformas como Netflix o Amazon rechazaron la película a pesar de que les encantó. Dijeron simplemente que no podían tomarla.
porque les llevaría muchos meses incluirla en el catálogo. El documental se presentó en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Barcelona y muestra la maquinaria de control social a través de la vigilancia y el lavado de cerebro ideológico. Los jardines resultan, sobre todo en las urbes, oasis donde se puede dar un espacio a la naturaleza. Ofrecen diferentes beneficios como el cultivo y proliferación de las plantas ornamentales y brindan un remanso a la fauna urbana. Pero en Dubái esto se ha llevado a un extremo extravagante. الميراكل جاردن حققت جينيس ريكورد في طيارة طيران الإمارات الإيرباص 380. تم تصميم الطائرة بالسكيل الحقيقي للطيارة إطارات الإيرباص، فالسكيل بنسميه 1 to 1 واحد لواحد بكامل أبعادها وارتفاعاتها. استخدمنا فيها تقريبا 40,000 حوض من النباتات علقت عليها. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentran como @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.